Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola mis amigos, soy el padre Alfredo Cioffi de la Arquidiócesis de Miami y estoy haciendo esta grabación con respecto a temas de bioética y la dignidad y la santidad del ser humano y del medio ambiente. Entonces, para comenzar, primero establecer lo que se llama competencia, porque vamos a ver, la bioética es un campo interdisciplinar, con lo cual tiene parte de biología y parte de ética, es decir, tiene parte ciencia, parte filosofía o teología, y en principio esas dos disciplinas son independientes una de la otra. La ciencia, la naturaleza y la parte filosófica o teológica. Sin embargo, la bioética, como una sola palabra, combina esas dos. Y por lo tanto, para hablar de bioética, pues hay que tener competencia, hay que saber de qué está uno hablando. Todo el mundo tiene una opinión y siempre respetamos la opinión de las personas, pero no quiere decir que toda opinión es certera o saben de qué están hablando. Sobre todo en esos temas que son complicados, que tienen un aspecto de naturaleza, otro aspecto de tecnología y otro aspecto filosófico, analítico, crítico. Así que brevemente, para explicarles mi competencia, ya les dije, soy sacerdote en la Arquidiócesis de Miami por más de 35 años ya. Tengo un doctorado en teología moral de la Universidad Gregoriana en Roma y tengo un doctorado en genética de la Universidad de Purdue en Indiana. Y enseño en la Universidad de San Tomás, aquí en la Arquidiócesis, precisamente biología y bioética. Comenzando entonces esta charla sobre la dignidad del ser humano y los temas de bioética, comenzamos siempre con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Trinidad Santísima, te amamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a lo largo de la vida. A pesar de las dificultades que se nos presenten, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que no nos abandonas, que tú estás siempre con nosotros y nos acompañas en este peregrinaje hasta que nos llamas a la vida eterna. Pedimos tu inspiración en esta charla, Señor, para que sea de beneficio y también oramos especialmente por aquellas personas más necesitadas de tu divina misericordia. Esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ok, entonces vamos a ver. Bioética, como les contaba, es una disciplina interdisciplinar, es un campo interdisciplinar que tiene una parte de naturaleza y otra parte de filosofía o teología. Y podemos definir una definición funcional, digamos, de la bioética, es lo que se debe hacer con respecto a lo que se puede hacer en la ciencia y la tecnología hoy en día. Vamos a ver, lo que se debe hacer con respecto a lo que se puede hacer, porque resulta que podemos hacer muchas cosas en laboratorio, se pueden hacer muchas cosas porque la tecnología ha ido avanzando tremendamente y se puede hacer clonación humana, se puede hacer muchos procedimientos, las células embrionarias madre, etcétera, experimentos que hay que preguntarse, sí, tecnológicamente se puede hacer, pero éticamente, ¿se debe o no se debe hacer? Ahí está la pregunta clave, la pregunta crítica, la pregunta bioética. Entonces, no todo lo que se puede hacer se debe hacer, ¿verdad? Y ahí viene el aspecto de hacer el análisis bioético de ver cada tecnología, cada experimento o protocolo que se está proponiendo, si se debe o no se debe hacer.
Ok, para establecer lo que se debe hacer con respecto al ser humano y también con respecto al resto de la naturaleza, primero tenemos que establecer la dignidad y la santidad intrínseca de cada ser humano. Dignidad y santidad intrínseca. Ok, eso está basado en la tradición de la Iglesia. Tengo que abrir, ahora tengo que compartir la pantalla un momentico con un PowerPoint que tengo preparado aquí. Ahí está. Ok, entonces fíjense, la manifestación de Dios a nosotros, es decir, lo que llamamos el dato de la revelación, para los católicos está basado en dos grandes pilares o dos fuentes de la revelación, que es, por un lado, la Biblia, la Sagrada Escritura, y por otro lado, la tradición de la Iglesia con T mayúscula. Muy importante mantener estos dos. Perdón, un ruido de trasfondo. Es muy importante mantener estos dos datos, estas dos fuentes de la revelación de Dios hacia nosotros. Por un lado, la Sagrada Escritura, por supuesto, la palabra de Dios, la Biblia, pero nosotros, con todo respeto a nuestros hermanos y hermanas protestantes, nosotros no somos sola escritura, no solo somos Biblia, sino que somos Biblia y tradición también. Es decir, que consideramos que el Espíritu Santo no paró de trabajar cuando se escribió el último libro de la Biblia, sino que el Espíritu Santo sigue inspirando a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo, a través de los siglos y los milenios, ya que llevamos 2000 años de cristianismo aquí en la tierra. Y entonces, esa manifestación del Espíritu Santo se concretiza en los documentos de la Iglesia, precisamente, lo que llamamos el magisterio, es decir, todas las encíclicas, todo el catecismo de la Iglesia Católica, todos los documentos oficiales que han salido, el Código de Derecho Canónico, etcétera, todos esos documentos que es el cuerpo que se llama el magisterio de la Iglesia, la enseñanza, ahí también está el Espíritu Santo y por lo tanto es parte de la revelación y la manifestación. ¿Ok? Así que son esos dos grandes fuentes que tenemos, la Sagrada Escritura y la tradición con T mayúscula. Ok, voy a comenzar primero con la Sagrada Escritura, precisamente al principio, aquí, con el libro del Génesis para establecer la dignidad y la santidad del ser humano desde el momento de la concepción, desde el momento de la fertilización. Fíjense qué es lo que hay. También recogemos lo que llamamos una tradición judeo-cristiana, es decir, que nosotros como católicos aceptamos también el Antiguo Testamento como parte de la revelación de Dios hacia nosotros y por lo tanto los 72 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, todos esos libros forman lo que es la Sagrada Escritura. El primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el primer capítulo, la historia de la creación, la narrativa de la creación de todo el universo, de la tierra y de la vida y del ser humano. Al final de ese primer capítulo, en el versículo 26, dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio sobre toda la creación. Entonces, dos aspectos. Número uno, somos imagen de Dios. Y ahí viene nuestra dignidad intrínseca, dada por Dios y no por un comité o el gobierno o inclusive nuestros padres. No, nos viene directamente de Dios nuestra dignidad humana. Y también el hecho de que eso de dominar la tierra no quiere decir destruir la tierra, sino quiere decir mayordomía, es decir, cuidar del planeta, cuidar del planeta. Ya llegaremos allá con la encíclica más reciente sobre el cuidado de la naturaleza. Ok, entonces establecido que somos imagen de Dios, ¿en qué forma somos imagen de Dios? Porque Dios no tiene un cuerpo como el nuestro con partes, con órganos y tejidos, porque Dios no es compuesto, sino que es simple, ¿verdad? No tiene partes, sino más bien Dios tiene
ciertas facultades divinas, como es su divina voluntad y es también su divino intelecto. Y entonces, en nuestro intelecto y en nuestra voluntad, es decir, que en el intelecto humano y la voluntad humana es que somos imagen de Dios, porque es realmente lo nuestro, es el regalo que Dios nos ha dado, nuestro intelecto y nuestra voluntad para vivirlo, para vivir esta vida correctamente. Y es como dice el pequeño dicho, pues nuestra vida es el regalo que Dios nos ha hecho. Nadie de nosotros pidió vivir. Yo no le dije a mis padres, oye, háganse el amor para que me creen. No, la vida es un regalo. Y entonces nuestra vida es un regalo de Dios y lo que nosotros hacemos con nuestra vida es nuestro regalo a Dios. Nuestro regalo a Dios. Y por lo tanto, entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida? Bueno, a través de nuestro intelecto y nuestra voluntad, hacemos el bien y evitamos el mal. Para que, si Dios quiere, pasarnos el resto de la eternidad en la presencia de la Trinidad Santísima, en la comunidad de ángeles y santos en el cielo. Ok, entonces, nuestra dignidad es intrínseca y comienza desde el momento de la concepción. Aquí vemos que el dato de la biología, el dato de la naturaleza, confirma el dato filosófico y teológico de que comenzamos, que la vida humana comienza con el momento de la concepción o el momento de la fertilización. Es decir, que cuando el esperma de mi padre fertilizó el óvulo de mi madre que me creó a mí, Dios en ese momento me concedió un alma única, irrepetible para toda la eternidad. Entonces son tres a crear un ser humano. Un padre, una madre, biológicos, y Dios que nos da el alma. Y ahí comienza nuestra existencia como una sola célula que biológicamente se llama el cigoto. Ahora fíjense, esto del comienzo de la vida humana en la fertilización no es único del ser humano. Lo compartimos con todas las demás especies en la Tierra que se reproducen sexualmente. Todo otro ser viviente que se reproduce sexualmente, el nuevo individuo de esa especie comienza precisamente en el momento de la fertilización, porque tenemos el material genético. 50% me llega de mi padre, el otro 50% me llega de mi madre y forma un nuevo individuo que es una sola célula al comienzo, ¿sí? Microscópica, y que se llama cigoto, del griego zigón, que significa vinculado o unido. Unido el esperma y el óvulo para formar ese nuevo individuo. Claro, después viene todo un desarrollo embriónico que en el ser humano son un promedio de 9 meses en el vientre de nuestras madres y cada especie tiene su estado embriónico, ¿verdad? Después pasamos por la niñez y llegamos a la adultez. O sea que son etapas de desarrollo. Igual que un bebito no está tan desarrollado como un adolescente y un adolescente no está tan desarrollado como un adulto, igual el embrión humano, el feto humano, tiene su etapa de gestación, su etapa de desarrollo y crecimiento. Pero ya somos humanos desde el comienzo, plenamente humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y más allá en la vida eterna. ¿Okay? Así que recogemos ese dato de la Sagrada Escritura que se confirma precisamente con el magisterio de la Iglesia, 2000 años de tradición de todos los documentos de la Iglesia que afirman que nuestra vida es santa ante los ojos de Dios, o sea, somos llamados a la santidad y nuestra dignidad intrínseca desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y más allá. Y eso queda establecido. Ahora vamos a ver 4 documentos de la Iglesia que nos hablan de se llaman los documentos de la vida, de la dignidad intrínseca del ser humano, sobre todo en las etapas vulnerables de la vida, al comienzo de la vida, al final de la vida, y también con la 4ª encíclica, con el 4º documento, el respeto al medio ambiente, la dignidad y la santidad del medio ambiente también como creación de Dios. ¿Okay? Entonces, estos 4 documentos se llaman los documentos de la vida en la tradición de la Iglesia y
son Humanae Vitae, Donum Vitae, Evangelium Vitae y Laudato Si. Están en sus idiomas originales en latín, y se los pongo aquí porque basta poner este nombre en el internet para que les salga el documento en el idioma que ustedes quieran. Directamente de la Biblioteca Vaticana pueden bajar, descargar ese documento en el idioma que ustedes quieran de gratis, para que se lean la enseñanza de la Iglesia. Ok, vamos a empezar con Humanae Vitae, que es sobre la vida humana en su comienzo, precisamente en la fertilización. Este documento es una encíclica. Acuérdense que las encíclicas son el documento más de autoridad más grande en la Iglesia Católica, escrita por un papa, claro, con mucha consultoría, porque el papa no es experto en muchas cosas, es experto en materia de fe y moral, pero no es experto ni en geografía, ni en matemática, ni en historia, ni en ciencia. Entonces tiene peritos que lo aconsejan para que se pueda escribir este documento con la autoridad del Papa. Ok, esta la escribió San Paulo VI, el Papa Paulo VI, en 1968, Humanae Vitae, precisamente con respecto a los anticonceptivos, porque resulta que los anticonceptivos que fueron inventados aquí en Estados Unidos, aprobados en el 1960, entonces se regaron a través del mundo de una forma exorbitante. Rápidamente, muchas mujeres se pusieron básicamente en la píldora para no tener hijos. Entonces, Paulo VI entró en profunda oración después de haber escuchado una comisión que se había creado, que la había creado el Papa anterior, Juan XXIII, etc. El caso es que el Papa Paulo VI discierne a través del Espíritu Santo que los anticonceptivos son un mal intrínseco porque separan artificialmente la dimensión unitiva y la dimensión procreativa del acto conyugal, del acto sexual íntimo entre los cónyuges, entre los esposos, ¿ok? Es decir, que con los anticonceptivos la pareja puede tener sexo sin tener hijos, pero esa es una división artificial de ese acto conyugal, que en principio deben de mantenerse esas dos dimensiones juntas. Entonces, en 1968, el Papa Paulo VI publica Humanae Vitae diciendo no a los anticonceptivos artificiales y sí a la planificación natural de la familia. La planificación natural de la familia no es el ritmo, porque el ritmo está basado en un síntoma postovulatorio que es la menstruación, mientras que la planificación natural de la familia está basado en 10 síntomas del cuerpo femenino que le dejan saber a la mujer que está ovulando o que está a punto de ovular. Y es solamente durante la ovulación, solo cuando hay un óvulo maduro, que puede haber fertilización. ¿Ok? Entonces, la planificación natural de la familia se basa en 3 síntomas primarios y 7 síntomas secundarios del cuerpo femenino para dejarle saber a la mujer que está ovulando o que está a punto de ovular. Y entonces ya la pareja toma la decisión con respecto a su intimidad matrimonial con ese dato. No voy a entrar en más detalles, les invito a todos a que busquen en línea planificación natural de la familia. Planificación natural de la familia. Hay mucha información de gratis en línea en el idioma que ustedes quieran para que se informen y puedan usar ese método que es tan efectivo como los anticonceptivos artificiales, pero sin ser un mal intrínseco, por supuesto, y sin ninguno de los efectos secundarios muy malos, como por ejemplo la píldora que puede causar cáncer, que puede elevar la presión arterial, que puede causar coágulos, un montón de problemas, ¿ok? Así que planificación natural de la familia. ¿Qué pasa?
que la tecnología sigue avanzando y desgraciadamente, como vivimos en un mundo secular, humanista, utilitarista, que muchas de las personas en la sociedad no les interesa los principios y los valores nuestros judeo-cristianos de llevar una vida ordenada, sino que para ellos el fin justifica los medios y mientras sea legal la cosa, pues dicen, adelante, no te preocupes si los medios son éticos o no, simplemente si es un buen fin, adelante, basta que no sea ilegal. ¿Okay? Eso es lo que se llama una mentalidad utilitarista y no es la mentalidad de la iglesia, no es el catolicismo, sino que más bien nosotros nos basamos en una bioética de principios, de valores, donde los medios también tienen que ser medios éticos y correctos para llevarnos a un fin correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Siguió avanzando la tecnología a pesar de los documentos de la iglesia hasta el punto que se logró también la fertilización in vitro. Fertilización in vitro, como dice la palabra, es una fertilización que ocurre fuera del cuerpo de la mujer en laboratorio. Y entonces, tecnológicamente se puede hacer, tecnológicamente se toman óvulos de la mujer, se toma el esperma del hombre y se mezcla en el laboratorio, en una cajita de Petri, y se da la fertilización en laboratorio. Es decir, que en pocas palabras se manufactura un bebé en laboratorio. Esa es la fertilización in vitro. Otro mal intrínseco. Entonces sale el documento de la iglesia diciendo no a la fertilización in vitro, que es este documento Donum Vitae. Donum Vitae es el regalo de la vida, el don de la vida que viene de Dios. Este documento salió en 1987 y no es encíclica, sino que es instrucción. La instrucción sale de una de las congregaciones del Vaticano. Las congregaciones en el Vaticano son los departamentos, oficinas del Vaticano, ¿verdad? Que tiene distintos aspectos. Hay una congregación para el clero, hay una congregación para los laicos, hay una congregación para los matrimonios, una congregación para obispos, etc. Y hay una congregación para la doctrina de la fe. La congregación para la doctrina de la fe se encarga de mantener la enseñanza cristiana, católica de Jesucristo a través de los siglos y de los milenios en el mundo entero. Es la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en estos años 80 y 90, cuando estaba de Papa Juan Pablo II, era el cardenal Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger, que después pasó a ser el Papa Benedicto XVI cuando falleció Juan Pablo II, ¿ok? Y el cardenal Ratzinger estuvo de prefecto, de director de esta congregación prácticamente todo el papado de Juan Pablo II, unos 20 años, eran buenos amigos y ambos juntos mantenían la doctrina de la fe católica para el mundo entero. Ok, entonces esta instrucción sobre el don de la vida, el regalo de la vida, en 1987 básicamente nos dice no a la fertilización in vitro porque es otra manipulación de la vida humana, una manipulación artificial tecnológica. Fíjense, con la fertilización in vitro, la pareja puede tener un hijo sin sexo, mientras que con la contracepción, con la anticoncepción, la pareja puede tener sexo sin hijos. O sea, ambos son una cosa artificial que separa radicalmente lo que llamamos las dos dimensiones del acto conyugal, la dimensión unitiva de la unión de la pareja y la dimensión procreativa del deseo de tener hijos, ¿ok? Que deben ir simultáneamente en el mismo acto. Por supuesto, tampoco la iglesia espera que cada pareja tenga un hijo cada 9 meses. Entonces, reafirma precisamente la planificación natural de la familia. Planificación natural de la familia es el método natural que Dios creó para que las parejas decidan cuándo y cuántos hijos tener. ¿Ok? Entonces, 1987. ¿Qué pasa? Que sigue avanzando la tecnología y entonces ya no les basta
atacar el comienzo de la vida, ahora van a atacar también el final de la vida. Es decir, los dos momentos más vulnerables de la vida humana, al comienzo y al final de la vida. Cuando tal vez tengamos una demencia senil o Alzheimer o tengamos alguna minusvalía, ya no podemos hablar por nosotros mismos, dependemos radicalmente de otras personas para que mantengan y preserven y respeten nuestra dignidad humana. Entonces empieza el tema de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, es decir, de eliminar a los que nos estorban, de matarlos. Entonces, San Juan Pablo II escribe esta es encíclica de nuevo, el Evangelio de la Vida en 1995, donde va más allá de los temas del comienzo de la vida y también dice no a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido, a todo ataque a la vida humana por la dignidad y la santidad intrínseca de cada ser humano. ¿Okay? Así que ese es el tercer documento de la vida. Como les digo, lo pueden bajar del internet de gratis y se les va a inspirar mucho leer estos documentos. Cuarto y último documento, Laudato Si, en el 2015. Esta es una encíclica, de nuevo, es escrita por el Papa Francisco, y es la primera encíclica en la historia de la Iglesia de 2000 años dedicada a la protección del medio ambiente. Es la encíclica del medio ambiente y también de los pobres, porque los pobres son los más afectados por el cambio climático, el calentamiento global, el alza de la costa, del mar, ¿verdad? De las aguas, la pérdida de biodiversidad y de hábitat donde deben de vivir el resto de la naturaleza, la contaminación, toda la destrucción que se está haciendo del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, esta es la primera encíclica dedicada a la protección del medio ambiente y de hecho es el cuarto documento de los documentos de la vida, que se llaman, de nuestra fe católica. De hecho, uno de los capítulos de esta encíclica, Laudato Si, es el Evangelio de la creación, precisamente el Evangelio de la creación. Más allá de los 4 evangelios escritos por los evangelistas en la Sagrada Escritura, está, digamos, como el quinto evangelio, el evangelio que Dios escribió en la naturaleza, que nos inspira y que nos habla precisamente de Dios y de la manifestación de Dios, de la grandeza de Dios en la naturaleza. ¿Okay? Así que Laudato Si en el 2015, escrito por el Papa Francisco para proteger el medio ambiente. Entonces, en resumidas cuentas, estos son los temas de bioética sobre la vida humana y el medio ambiente que nos toca a nosotros defender y proteger y conocer para poderlos explicar a las demás personas que nos rodean. Acuérdense que nuestra fe es un proceso de crecimiento y según aprendemos somos llamados también a evangelizar a los demás, a evangelizar, a dar la enseñanza de Jesucristo a los que nos rodean. Y por lo tanto está ese movimiento doble, el discipulado y el apostolado. El discipulado es seguir a Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo y de sus enseñanzas a través de la iglesia. El apostolado es cuando Jesús envía a aquellos que fueron entrenados, que fueron los apóstoles, los envía a proclamar el evangelio, a hacer otros discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones, le dice Jesús a los apóstoles. Así que somos discípulos en cuanto que seguimos a Jesucristo, nos informamos, formamos nuestra conciencia de las enseñanzas de Cristo y después somos apóstoles porque regresamos al medio ambiente donde estamos y proclamamos el evangelio, la buena nueva, la buena noticia de Jesucristo para la salvación de toda la humanidad, porque todos son llamados a seguir a Jesucristo. Todo ser humano es llamado a seguir a Jesucristo.
Bueno, mis amigos, pues termina aquí esta breve charla sobre la bioética y la dignidad intrínseca del ser humano. Les dejo entonces con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.